¿Por qué? Porque me llama la atención y podría ser la tercera vez que el Señor se consigue con sus discípulos. Algunos creen que aquí en Mateo, ciertamente es en Galilea, Él resucita en Jerusalén, se encuentra con ellos en el aposento alto, que es el texto donde está en Marcos 16, donde dice ir y predicar el Evangelio. Quiere decir que lo primero que Jesús le dijo a sus discípulos era la necesidad de predicar ¿qué? El Evangelio a toda criatura. O sea, Jesús ya coloca en el corazón de sus discípulos, porque el mandamiento es predicar el Evangelio. Y Él les está diciendo, mira, cada vez que salga, fuiste a la panadería, ¿qué tienes que hacer? Predica el Evangelio, porque esa es la palabra allí está en un sentido queriendo decir, mira, cada vez que salgas, a donde vayas, fuiste al templo, ¿qué haces? Predica el Evangelio. Vas a tu trabajo, ¿qué tienes que hacer? Predica el Evangelio. O sea, les está diciendo, por favor, quiero que prediquen el Evangelio a toda criatura. Y note la magnitud del mandamiento. ¿Por qué? Porque está hablando de salvación y condenación. Note, está hablando de salvación y condenación. El que creyere y fuere que bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que si usted no predica el Evangelio, la gente no cree y usted está condenando a las personas. Mire la magnitud del mandamiento. A veces no queremos entenderlo, hermano. ¿Usted sabe la verdad? ¿Cuántos aquí saben que tiene que predicar el Evangelio? ¿No? Y si usted no lo predica, ¿qué está haciendo? Estás condenando a alguien, hermano. Estás condenando a alguien. Porque se te mandó a predicar, y en eso que manda a predicar el Evangelio no dice, no, predica, no, dice, predica. Y el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Mas el que no creyere. Mire, esto creo que a los discípulos los impactó. Wow, y ahora tenemos que predicar, y ahora tenemos que predicar el Evangelio. Predica el Evangelio. Y yo me imagino que eso fue lo que dijeron, prediquen el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio. Pero la segunda vez que se va a encontrar con ellos, o la tercera, digamos que la segunda en un grupo es en Galilea. El tiempo exacto entre lo que pasó en la orilla del mar de Galilea y lo que pasó aquí no tenemos un registro. Pero ciertamente fue una semana después. Y él se va a conseguir con ellos acá, con sus discípulos. Habla de los 11, pero posiblemente habían más. Porque dice que habían algunos que no creían. Y no creo que hayan sido los 11. Porque los 11 ya creyeron, hermano. Los 11 ya le vieron. Y el que estaba por ahí medio incrédulo era Tomás. Y Jesús va y se le aparece y le dice, mete tu mano y dice, no, no cree. Pero había otro grupo que no creían. Posiblemente el apóstol Pablo en 1 Corintios dice que hubo una vez que se le apareció a más de 500. O sea que había un buen grupo ya en aquel momento, hermano. Estaba creciendo la iglesia en aquel momento. Ahora bien, dice allí que cuando Él se consigue con ellos le van a adorar. Claro, saben que Él es el Señor, que Él es su Salvador. Ya saben que tienen que predicar el Evangelio. Ahora Él va a introducir algo que, hermano, debiera marcar la vida de todos nosotros. Porque si predicamos el Evangelio y no hacemos discípulos, entonces hacemos vana la predicación. Te voy a explicar por qué. Si nosotros predicamos el Evangelio y no hacemos discípulos, hacemos vana la predicación. Cuando Jesús viene y habla con ellos en el capítulo 28 en Galilea, una semana después, 6, 7 días después, dice versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ya en
Mateo capítulo 27, aquí en Mateo capítulo 28, primero las mujeres, Jesús le dice a la mujer, vaya y diga que lo encontramos ahí en Galilea. En Mateo 28 se confirma, y en Mateo 26, 27 dice que era necesario que se vieran en Galilea, porque él resucitado. Se encuentran en Galilea, y dice, cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué hermano? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y ese mismo, ese es igual que el integridad. Y es la misma palabra, es decir, ahora cada vez que salgas afuera, haz que un discípulo. Pero el punto está aquí en el hacer, que es el mandamiento. Hacer es un mandamiento, donde dice que tienes que hacer un discípulo. Por eso es que el autor de Hebreo dice que debiendo ser ya que, porque para ser un discípulo, ¿qué tienes que hacer? El problema, hermano, es que algunos no quieren crecer espiritualmente. ¿Saben que ser un discípulo demanda responsabilidad? Demanda pagar un precio. Algunos no hacen discípulos, ¿y sabes por qué? Porque son como aquel que guardó ¿qué? La mina en donde, en un pañuelo y se la guardó. Ciertamente la salva. Entonces de la mina habla de la iglesia, porque cada uno se le dio ¿qué? Una mina, salvación, Espíritu Santo. Yo tengo 2 Espíritus Santos. El Julio tenía 10. ¿Cuántos Espíritus Santos tenía el Julio? 1. ¿Cuántos tenía Julio? 1. ¿Cuántos tiene usted? 1. ¿Y en cuánto convirtió el Julio ese Espíritu Santo que le dio? Pare de contar, porque ese Espíritu Santo se multiplicó. Él tenía uno, ¿cierto o no? Pero si fue predicador del Evangelio, claro que lo tiene. Hizo de un discípulo y este va ahí y se va a ir multiplicando, y multiplicando, y multiplicando, y multiplicando. ¿Por cuánto se ha multiplicado el Espíritu Santo en Jesucristo? ¿Por cuántos? ¿A cuántos de ustedes está haciendo hoy un discípulo? Debiendo ser ya que Jesús le da el mandamiento. ¿Por qué? Porque ya les dijo que tienen una orden. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden, hermano? A toda criatura, ¿cierto? ¿Pero en dónde? ¿Nada más en Jerusalén? No, en todo el mundo. Y aquí me llama la atención lo que dice: y hacer discípulo no en todas las naciones. O no dice en todas las naciones, dice a todas las naciones. O sea, que te vas a encargar de que aquel a quien tú vas a entrenar, lo vas a preparar, vas a hacer de él un discípulo, lo vas a preparar a tal punto que él mira a dónde, a todas las naciones. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad, hermano? Predicar el Evangelio a toda criatura. Pero para poder cumplir con esa necesidad, hay una prioridad. Hacer ¿qué? Discípulos. Con una visión de que vayan a ¿qué? A todas las naciones. Predicar el Evangelio, yo puedo decir, sencillo. Pero hacer un discípulo tiene un precio muy alto. Y ese es el precio que las iglesias no queremos pagar. Yo no tengo nada en contra de ganar almas, claro que hay que ganar almas, ¿no? Hay que predicar el Evangelio, hay que salir y predicar el Evangelio, pero hay que ser discípulos también, hermano. Pero eso lleva un costo, tiene un costo muy alto, pero tiene un valor muy grande. Vamos a verlo allí. Por tanto, ir y ser discípulo a todas las naciones. ¿Cómo comienza?
el discípulo, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está viendo el precio que tiene esto? Note que el hacer un discípulo habla el Señor Jesucristo, que si usted quiere hacer un discípulo, no es un cliché. Que usted diga, te bauticé en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Tiene un costo. Porque cuando usted dice, quiero ser un discípulo, más te vale que entiendas qué significa el nombre del Padre, qué significa el nombre del Hijo y qué significa el nombre del Espíritu Santo. Porque cada una de estas tres personas paga un precio muy alto para que se hiciera un discípulo. Un precio que usted y yo no quiere pagar, pero ellos lo pagaron. Vamos a ver. Padre eterno, Dios eterno, permíteme poner en tiempo corto, no quiero pasarme del tiempo, pero lo que aquí está escrito. Dame la sabiduría que necesito para exponerme en tu palabra de la misma manera que tú lo inspiraste. Y te pido en esa noche tu aprobación en nuestro camino. Y sabré que fuimos aprobados, o que fui aprobado hoy, cuando los que hoy estemos aquí seamos certificados. Que vayamos a nuestras casas habiendo escuchado tu palabra y no la tuya. Gracias, Padre. Gracias por este día. Y una vez más te pido, Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Vemos aquí suficientes personas para transformar toda mala carne y toda la agua. Hay suficientes personas. Estos jóvenes, ustedes, y le digo algo muchachos, y yo le voy a ir con toda una persona. Dígale a Dios algo, porque ustedes son la generación que viene, y el diablo va detrás de ustedes. Ustedes no entienden cómo el diablo va detrás de ustedes. Y si ustedes logran entender esto, que el Señor me ha hecho entender en estos días, y aunque como le dije al principio, si alguien predica el Evangelio, yo lo predico, y no lo hablo de que es algo porque no lo sé, ahora lo que me han visto predicar. Si hablo de ser un discípulo, creo en ser discípulos. Creo en ir y buscar a la persona, preparar una vida. Pero a veces, hermanos, como un entendimiento del costo de un discípulo. Y es que cuando no entendemos el costo de un discípulo, hacemos en vano la predicación de Cristo. Pero cuando entendemos el costo de un discípulo y estamos dispuestos a pagar el precio, hermano, mire, el valor de ese discípulo valió la pena. Valió la pena pagar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, valió la pena el precio. ¿Cuál fue el precio? Pues bueno, mire hermano, el Padre pagó un precio. ¿Cuál? Su Hijo. Porque de tal manera amó Dios que ha dado que hay un precio. Él está pagando un precio. Él está mirando al futuro. Él está mirando a un Pablo. Él está mirando a un Pedro. Él está mirando a un Juan. Él está mirando a cada uno de ellos y dice, vale la pena pagar el precio. Solamente el Padre se controla a su Hijo. El Hijo también pagó su vida como humano en la tierra. Y vaya qué precio tan grande, hermano. Porque estuvo dispuesto a morir en la cruz, sabiendo él desde su niñez cuál era su hora. Porque una y otra vez dijo, mi hora aún no ha llegado. Él sabía cuál era su hora. Y cuando llegó el momento dijo, mi hora ha llegado.
Algunos de nosotros nos quejamos cuando nos dicen, quiero que hagas esto. Pero nuestro Señor Jesucristo sabía desde su niñez, cuando comenzó a entender que su hora llegaría. Y cuando llegó su hora lo dijo bien claro: mi hora ha llegado. Pagó un precio. Y yo estaba meditando, pues si el Padre paga un precio de su Hijo, porque hablando de eso, claro, de tal manera que amó Dios, que ha dado. El mismo Señor Jesucristo dijo claramente: nadie tiene mayor amor que este, que uno de que su vida por sus amigos. Él pagó un precio. Y yo meditaba, ¿y el Espíritu Santo qué? Porque ciertamente, y ciertamente no creemos entre dioses, porque no creemos entre dioses. Creemos en un. Y el misterio de esta unidad, yo no lo sé, un día lo conoceré cuando esté allá. Sí, pastor. Pero sí sé que son 3 personas. Sí sé que son 3 personas. No es la misma persona. ¿Por qué? Porque si no estaría hablando bien extraño. Porque Jesús dijo: Padre, aquella gloria que tuve con quién, contigo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Claro que lo dijo. Entonces estaría bien, o sea, sería hipócrita el Señor Jesucristo si el Padre y Él no fueran personas diferentes. Son personas diferentes. Y el Padre habló de su Hijo también. Pero el Espíritu Santo, bueno, sí, buscando y entendiendo y tratando de ver. Y no es que trate de forzar algo, pero ¿sabe algo, hermano? Hubo un momento en la historia que esta unidad se unió. Y esa unidad, ciertamente el Espíritu Santo se encarga de esa unidad. Porque quien hace la unidad en la iglesia, ¿quién es? Usted y yo no pudiéramos ser uno, sino ¿por qué? ¿Por qué, hermano? Por el Espíritu Santo, que es en común en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo que estaba en Jesús también estaba en Dios. Y claro, hay cosas que no nos vamos a poder meter porque se nos va a explotar la cabeza y se nos va a explotar. Porque eso es eternidad y ninguno de nosotros sabemos de la eternidad. Así es. Pero ¿saben cuál fue el costo? Jesús lo dijo claramente. Y aunque ciertamente es un salmo que está allí, y la Biblia enseña que sobre él fue cargado todo el pecado del mundo. Y en algún momento Jesús clamó y lo clamó con gran fervor: Padre, 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 ¿por qué me has abandonado? Y en un momento en la tierra, por primera vez, una oscuridad que nunca se había dado en la tierra. La luz en algún momento ya no estuvo. Pero el Hijo estaba allí en la tierra. O sea, hubo una separación. Al Espíritu Santo le costó. Y aunque no aparece ninguno, no le está buscando en la Biblia, no aparece. Y perdónenme esta espiritualización. Yo creo que el Espíritu Santo le costó su corazón. Porque la Biblia habla de que él se entristece. Cada vez que usted hace lo malo, usted entristece al Espíritu Santo. Significa que tiene un corazón que ama. Y aquel día yo creo que fue el día más oscuro para el Espíritu Santo. Todos ellos estuvieron dispuestos a pagar un precio por los discípulos. En aquel momento 11 hombres que trastornarían el mundo entero. 11 hombres que fueron por todo el mundo haciendo discípulos. Aquellos que trastornan al mundo entero, ¿qué dijeron? Han llegado hasta acá. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer esto? ¿Sabes por qué? Porque no estamos dispuestos a pagar el precio. El Padre pagó un precio muy alto, su Hijo, mostrando compasión y misericordia. Cosa que ustedes y yo no mostramos. Porque para salir a predicar el Evangelio, para ser un discípulo, se necesita de misericordia y compasión.
Sí, hermano. La Biblia enseña claramente: maldito todo aquel hombre que hiciere mi obra indolentemente. ¡Ay de ti cuando sales a ganar alma! Porque tienes que salir. ¡Ay de ti y de mí! Cuando decimos que vamos a ser un discípulo y la persona no estuvo y el pastor no vino y más nunca lo buscas. ¡Ay de ti y de mí! Porque somos indolentes ante esta obra. No tenemos compasión, no tenemos misericordia. ¡Ay de ti y de mí! Que no mostramos, hermanos, sacrificio. Porque Cristo, al dar su vida, mostró un sacrificio, obediencia. Porque la Biblia lo enseña y lo registra. Viendo rápido, tengo el tiempo, eso está ahí en la Escritura. Allá pues en vosotros el sentir como ejemplo, el cual que, siendo forma de Dios, no temor ser igual a Dios como cosa que hacer, sino que ¿qué? Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuándo obediente eres tú para pagar el precio para ser discípulo? ¿Estamos dispuestos a servir? Porque Jesús estuvo dispuesto a servir. Jesús fue el cielo. No solo eso. Si hablamos del Espíritu Santo, hablamos del corazón del Espíritu Santo, hermano, mire, oye, la Biblia habla de Él como aquel que se entristece, como aquel que lo puede apagar. Pero ¿sabes qué habla de Él? De aquel que es fiel. Una de las características del Espíritu Santo es su fidelidad. Nunca te va a dejar. Aun cuando tú lo niegues, aun cuando tú le des la espalda, Él nunca te dejará. Porque es fiel. ¡Amén! Pero nosotros no somos fieles. Hay un precio. Y ese precio que mi Dios pagó, vale la pena. ¿Por qué? Porque cuando ves un hombre como Pedro levantarse ante 3,000 personas, un hombre que titubeó, un hombre que se escondió, pero ahora entre 3,000 personas se levanta y es capaz de predicar el evangelio a 3,000 personas. Cuando vemos hombres como un Esteban, que estuvo dispuesto a morir, y esa muerte, hermano, para mí es una de las muertes más impresionantes de la vida, porque la Biblia enseña que ese día lo apedrearon. Y aún cuando esa lluvia de piedras estaban cayendo en su rostro, en su cuerpo, todavía tuvo el valor de decir: no le tomes en cuenta este pecado. Y aquellas palabras impactaron la vida de un hombre que estaba allí. Aquellas palabras quebraron el corazón de un hombre, y aunque él no dijo nada de ese día, la Biblia registra que sí pasó algo en él. ¿Dónde pasó? Porque cuando el Señor se encontró con Pablo, le dijo: duro de estar ¿qué? O sea, ¿qué estaba haciendo el Señor ya con Pablo, hermano? Venía desde tiempo atrás haciendo ¿qué? Pullándolo. La primera vez lo pulló con la aguja de Gamaliel. ¿Por qué? Porque cuando Gamaliel dijo: mira, no nos hallemos peleando contra Dios con estos hombres. Su maestro, el maestro de él, decir: no nos hallemos. O sea, wow, eso tuvo que haber hecho moverle el piso a Pablo, a Saulo en aquel momento. Y decir: wow, ¿qué pasó aquí? Maestro, ¿qué te pasó? Pero Saulo no quería, que quería el Señor pullándolo. La segunda vez, cuando ese hombre que está ahí siendo apedreado, él en su corazón sabía: este hombre no merece Cristo. Porque ese hombre conoce las Escrituras. Porque Esteban dio un discurso, hermano. Un discurso como ningún otro había dado un discurso. Y yo estoy seguro que hasta el mismo apóstol Pablo, Saulo en aquel momento diría: wow, yo no lo había visto así.
Porque le dio una cátedra desde Abraham hasta esos días de cómo ellos habían rechazado a Dios. Y en esos momentos rechazando al Espíritu Santo. Ahí estaba el Espíritu Santo, o el mismo Señor Jesucristo, cuidando a quién. A Pablo. Cosas, ¿y Pablo qué estaba haciendo? Dar cosas con el aguijón, es el ganado, cuando lo están pullando para que no se vaya para otro camino, y viene y lo puya y empieza a ganar. No quiero, no quiero. Y así habemos algunos hermanos, que Dios nos viene pullando, dándonos la aguja para que hagamos su obra y andamos dando cosas. Entonces yo no lo quiero hacer. Así es. Y la tercera vez, ya animó, no le quedó otra hermano. El mismo Señor Jesucristo se le aparece y él cae rendido a los pies de Cristo. Y ahí está el Padre diciéndole al Hijo: ¿valió la pena? ¿Valió la pena qué? Pagar el precio. Quiero que vayas un momento a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Cuando digo, hermano, hay un precio muy alto que pagar, pero vale la pena pagarlo. Hacer discípulo tiene un costo, pero vale la pena pagar el precio. Nota lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. En solo este versículo, este capítulo, Pablo habla de no hacer en vano la gracia de Dios. Y vamos a ver eso. Primera de Corintios capítulo 15. La primera vez que hace mención de no hacer en vano la gracia de Dios es en 15, versículo 2. ¿Dónde le dice? Versículo 15, versículo 1 y 2 dice: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también ¿qué? Por lo cual, asimismo, si retenéis que, hermano, la palabra que os he que soy salvo, si no que. ¿Sabes por qué les está diciendo eso? Porque ellos vienen y ya no quieren predicar el evangelio. Y ya no están preocupados por hacer discípulos. Cada quien está poniendo su mirada en hombres. Cada quien quiere ser un seguidor de hombres. Cada quien quiere ser el seguidor de Apolo. Este quiere ser el seguidor de Pablo. Este quiere ser el seguidor de aquello. Ignorando la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es Pablo quien gana un alma. No es Apolo quien gana un alma. No es Pedro quien hace un discípulo. No. Es el Espíritu Santo que gana un alma. Es el Espíritu Santo que hace un discípulo. Ignoramos la obra de Él. La ignoramos. Pero como no lo quieres entender, estás haciendo en vano la predicación contigo. Si no, dice, creíste en vano. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Dónde estás? ¿Estás trabajando en la obra del Señor o no lo estás haciendo? Si no, has creído en vano. Ay, pastor, no me gusta eso, vamos a seguir leyendo. Vuelve nuevamente el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 10. Y dice: pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Su gracia, ¿qué dice? No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Y de qué crees que estaba hablando Pablo? ¿De qué? ¿De qué, hermano? De predicar el evangelio y de hacer discípulos. Porque cuando usted ve a Pablo que llegó a Corintios, la Biblia dice que estaba por entero entregado ¿a qué? A la predicación de la palabra. Y si algo hizo también Pablo en Corintios fue enseñar la palabra, hacer discípulos. Y él lo va a decir: esa gracia de Dios conmigo no ha sido ¿qué? Primero le digo: si ustedes no entienden esto, ¿has creído qué? Hermano. Y él dice: yo he trabajado más que todos ellos porque no quiero hacer que esa gracia haya sido ¿qué? No, escúcheme, hermano. A Dios
del cielo le dijo, no fue mal. ¿Por qué? Porque cuando vio un Pedro predicar como predicador, él no dijo, predicarse, bueno, está bien, claro que lo sabía, pero hay satisfacción al ver los cambios en una persona. Hay satisfacción en ver a una persona que antes era tu enemigo, ahora es tu servidor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo se estaban gozando. Y si estoy inventando algo, la Biblia dice claramente, y no lo dijo cualquiera, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, que cuando un pecador se arrepiente, hay que hay, hermano, delante de los ángeles. ¿Y quién está delante de los ángeles? ¿Ah? Y si el Padre se goza cuando alguien se arrepiente, ¿cuánto más se goza cuando hay un discípulo que sale a predicar el Evangelio? Y nota como Pablo sigue diciendo todo eso. Después vuelvo otra vez a retomar el tema. En 1 Corintios 15 vamos a ver todo eso, no hay tiempo, luego hablaremos de eso. Pero termina así, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, ¿qué dicen? ¿Qué, hermano? En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿por qué no es en vano? ¿Sabes por qué no es en vano? Porque cuando Pablo ve a un Timoteo, que posiblemente él no le ganó para Cristo, alguien le ganó para Cristo, él se lo llevó, y veo a Timoteo porque él hizo a Timoteo su discípulo, y veo a Timoteo convertirse en el hombre que se convirtió. Ahora su voz se hizo cuando él veo Tito, y el cual él dice, a nadie tengo del mismo que a él. Pablo dice, no fue que. Cuando él ve a Epafrodito, con su vida cambiada, porque ¿qué hubiese sido la vida de Timoteo si el Evangelio no hubiese llegado a él? ¿Ah? Griego, judío, ¿sabe dónde llegaría? ¿Y qué hubiese sido la vida de Tito si el Evangelio no hubiese llegado a él? ¿O qué hubiese sido la vida de Epafrodito? O más allá, ¿qué hubiese sido la vida del esclavo? ¿De cuál esclavo? Que tuvo con él en la casa. ¿Qué hubiese sido la vida? ¿Qué hubiese sido la vida de él? Si el Evangelio no hubiese llegado a su vida. ¿Qué hubiese sido de tu vida, hermano? Si el Evangelio no hubiese llegado a su vida. ¿Qué hubiese sido de tu vida si alguien no se hubiese preocupado por buscarte? Cuando estabas por ahí metido, alguien fue y te buscó. Alguien fue y dijo, quiero ayudarte. Alguien estuvo dispuesto a pagar un precio. Hoy estás aquí, estás sentado, pero tú no quieres pagar el precio. Tú no quieres saber el costo de hacer un discípulo. Claro que hay un costo, pero hay una satisfacción cuando tú ves a ese hombre con su vida cambiar y ser transformada. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. Mira estos versículos. Vamos rápidamente. Los tengo aquí anotados por causa del tiempo, lo voy a leer. Para que veas estos versículos, para que vamos a entender el costo de un discípulo, vale la pena el precio, porque su vida será cambiada, su vida será transformada. Mira lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a esto. En Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 8, no lo voy a leer completo, pero solamente te voy a leer allí, donde dice claramente, mira lo que dice ya. Por versículo, el último versículo dice, porque Dios me es testigo de cómo que os amo a todos vosotros. Con el entrañable amor de quién? Ese es el versículo 8. Filipenses 1, 3 al 8.
Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora, estando persuadido de eso, que el que comenzó la obra, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. ¡Amén! Como me es justo sentir de todos vosotros, por cuanto os sostengo en donde, en el corazón, en mis prisiones, en la defensa, en la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me testigó de cómo os amo a todos vosotros con el admirable amor de Jesucristo. ¿Se cumple eso en nuestra vida? Pablo se quiere precio. Y el precio viene de un amor tan grande, hermano, que ya ha sido hermano. ¿Y por qué te quedas tú con ese amor? ¿Por qué tú no tratas de llevar ese amor a otros? Vamos a leer el texto. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui yo hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto de los siglos de edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todos los hombres en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dice: estoy dispuesto a sacrificarme, estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Pablo dijo en algún momento de su vida, dijo: mira, este hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando. En alguno de ustedes no se ha renovado porque tú no quieres gastar el hombre exterior. No quieres hacerlo. No quieres pagar el precio. No quieres pagar el precio de ser un discípulo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, nota que dice el apóstol Pablo. Tremendo lo que dice Pablo acá. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, dice en el versículo 7: antes fuimos yernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que tuviéramos, ¿qué, hermano? No solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis sido llegados a sernos, ¿qué? Porque os acordáis, hermano, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Hermano, no está fácil. Queremos ser discípulos, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio que lleva consigo, ¿qué? Entrega. Que lleva consigo, ¿qué? Sacrificio. Que lleva consigo, ¿qué? Amor, compasión, misericordia. Y mira cómo termina Pablo en Filipenses. Pablo en Filipenses capítulo 3. Y ahí terminamos. Filipenses capítulo 3. Versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí, las he estimado por qué, por amor de, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y no está hablando para saber más de Cristo, está hablando para tener una relación personal con Él, por lo cual termina diciendo mi Señor. ¿Es Cristo tu Señor? En estos días estaba hablando, hermano. Normalmente cuando oro, pues digo a Padre Eterno y digo mi Señor Jesús. Y en esta oración, cuando digo mi Señor Jesús, solamente lo lloro, porque la verdad no lo trato como un Señor. No. Me toca llorar porque digo perdona, porque ciertamente no te trato como un Señor. ¿Has tratado a alguien, hermanos, como un Señor? Sí, he tratado. A mi jefe lo he tratado como un Señor.
Dígame, Señor, ¿cómo? Dígame, mándeme, voy. Pero Jesús te llama y dice, no voy nada. No puedo ver, así pensaba. Pero muchas veces cuando mi jefe me llamaba, me decía, Gabriel, la máquina está mala. Necesito que me la arregle. ¿Cómo no jefe? Me acabo. Y a las 10 de la noche salí de mi casa. Para ir a arreglar esa máquina. Porque mi jefe me dijo, necesito esa máquina para mañana. Pero viene tu Señor y te dice, necesito que salgas a ser un discípulo. No, no lo puedo. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes una relación con Él. Tú no estás dispuesto a pagar el precio por hacer un discípulo. Por eso es que aquí no estamos teniendo muchos discípulos. Es lo que dice. Mi Señor, dice el apóstol Pablo. Por amor del cual, ¿qué dice? Me he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo significa para hacerme partícipe con Él. O sea, no es ganar a Cristo, no. Esa frase ganar a Cristo es para hacerme semejante a Él. Ser parte con Él. Caminar como Él caminó, andar como Él anduvo, vivir como Él vivió. Quiero conocerlo, quiero experimentar esa presencia de Él en mi vida a tal punto que yo sea semejante a Él. Lo voy a decir más adelante, mira cómo dice la otra parte. Dice, a fin de conocerlo. ¿Y el poder de qué? ¿Y la participación de qué? Llegando a ser semejante a Él en su muerte y si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Él quiere ser semejante a Cristo aún si Cristo aún no viene. Él quiere llegar a la muerte de la misma manera que Cristo llegó. ¿Cómo? Siendo fiel. Fiel a su llamado. Terminar su carrera tal como Cristo la terminó en la cruz del Calvario. Dijo, el precio está pagado. He terminado lo que tenía que hacer. Pablo dice, si aún no he llegado, ¿no? Quiero ser semejante a Jesús. Fiel hasta el último momento, fiel a su llamado, fiel a la comisión que se me fue entregada. Hermano, ser un discípulo tiene un costo alto. Y el costo lleva tiempo, el costo lleva sacrificio, el costo lleva amor, compasión, misericordia, porque eso fue cuando Jesús dijo, quiero que vayas y hagas un discípulo, quiero que recuerdes esto. ¿Lo harás en el nombre de Él? ¿Por qué? Porque nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajera. ¿Y por qué el Padre lo va a traer? Porque ya Él dio a su Hijo y estaba escrito. O sea, el Padre actuó en esto. En el nombre del Hijo. ¿Por qué? Porque para que pudiera haber salvación, Él tuvo que pagar el precio. Él murió en la cruz. Y tú vas y vas a bautizar a alguien y le vas a decir en el nombre de Él y tú no te preocupas por ello. A veces, hermanos, decimos aquí a bautizar a una persona, te bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como que fuera un cliché. No, no es un cliché. No, es una responsabilidad. Es un precio a pagar. Es que si esa persona se bautizó, su vida tiene que cambiar. Su vida tiene que ser transformada. ¿Por qué tenemos que tener gente bautizada y gente yéndose de las iglesias? Porque creo que no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio? Es algo. El costo es muy alto. Pero la satisfacción es mucho más grande.
qué? Porque cuando ve vidas cambiadas, vidas transformadas, usted puede decir, vale la pena. Pero para ver vidas transformadas, vidas cambiadas, hay que pagar un precio. Vamos a orar.